30 de mayo de 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos importante información en nuestra mesa de trabajo. Damos la bienvenida a nuestros compañeros como todas las mañanas, Carolina, Lautaro y Byron. Lautaro, cuéntanos, Ecuador se subió de nuevo en el podio del ciclismo mundial con nuestro representante Richard Carapaz. A propósito, nosotros seguimos muy de cerca cada una de las fases de la carrera del Giro de Italia. ¿Cómo estás? Así es. Vero, buenos días. Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Hay que estar orgullosos. Richard Carapaz, el número 2 del Giro de Italia, un puesto bastante honorífico, un puesto que nos hace sentir que el país sigue demostrando que tenemos otros deportes aparte del fútbol, y en este caso Carapaz, pese a que intentó y buscó conseguir esa maglia rosa, no lo alcanzó en las últimas dos etapas. Sin embargo, un segundo lugar que es muy importante para la historia deportiva de nuestro país. Nuestro compañero Fabián Alarcón nos va a contar más detalles de cómo fue este Giro de Italia, y tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema. Correcto, Lautaro, perfecto. Carolina, Colombia vivió sus elecciones presidenciales, algo que es relevante también para nuestro país, por supuesto, por la coyuntura no solamente política, sino también económica que existe entre ambas naciones. Así es, Vero, compañeros, a toda nuestra audiencia, también a nosotros nos incumbe lo que está ocurriendo en nuestro vecino país, en donde los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 19 de junio, pero de esto estaremos hablando a continuación. Correcto, Carolina, estaremos pendientes. Byron, ¿quién nos acompañan en esta mañana en nuestro segmento de entrevistas? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Verónica, Carolina, Lautaro, televidentes. Aquí estará luego de varios minutos el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Hablará sobre la situación que está entrampando entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Vance Quesada, que a propósito ha denunciado a los miembros, por lo menos a los dos principales del Consejo de la Judicatura, y también cómo está esa situación precisamente a propósito de la destitución de un director de la Judicatura en Azuay. Nos dirá si tiene alguna situación que ver precisamente con la pugna con el expresidente de la Corte, el presidente que está suspendido en el momento de la Corte Nacional de Justicia. Así es, correcto, Byron. Entonces estaremos pendientes también de las entrevistas y les invitamos a nuestros amigos para que nos sintonicen inclusive a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Un coche bomba explota en las afueras de un cuartel policial en la zona de La Florida, en Guayaquil, dañando un patrullero. Hay un detenido para investigaciones. Denuncian a Iván Saquicela penalmente en la Fiscalía por una presunta extorsión, aunque el ex titular de la Corte advierte que su acusador habría sido presionado por el Consejo de la Judicatura. En deportes, tras un gran esfuerzo en la última etapa del Giro de Italia, Richard Carapaz se ubicó segundo en la general luego de la contrarreloj final. Y en noticias del mundo, en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández irán a la segunda vuelta para definir quién será el nuevo presidente de los colombianos. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Colombia celebró sus elecciones generales ayer. Los candidatos Rodolfo Hernández, empresario millonario, disputará la presidencia del vecino país con el izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta el próximo 19 de junio. Veamos. Más de 8,5 millones de colombianos han votado por el candidato de izquierda Gustavo Petro, que se presenta por tercera vez a la presidencia y que hace tándem con Francia Márquez, madre soltera que rompe esquemas y podría convertirse en la primera vicepresidenta negra del país. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio hacia adelante. El triunfo de Petro representa la caída del uribismo y la emergencia de lo nuevo. No todos los días el uribismo cae en el mismo país que han construido durante 20 años, ¿no? A pesar de todo, es un mensaje de esperanza, que es un gobierno, seremos un gobierno en el que los nadies estarán en el poder, eso es muy importante. El candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, que queda eliminado de la segunda vuelta, aceptó su derrota y anunció su apoyo al populista Hernández, criticando así a Gustavo Petro. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos.
Rodolfo Hernández, de 77 años, tumba al candidato del uribismo al lograr 5,9 millones de votos y amenaza seriamente a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. La ciudad de Bucaramanga se llenó de júbilo tras conocerse el resultado de Hernández, exalcalde de la ciudad, capital del departamento de Santander y quinta ciudad del país. Rodolfo tiene que ser el presidente. ¡Arriba, Rodolfo! Va a acabar con la corrupción de Colombia. Y estoy feliz porque yo sé que Rodolfo Hernández, nuestro ingeniero, va a construir, porque ese ingeniero, escúchenlo bien, va a construir un mundo mejor. Así es, como ustedes vieron, pues había mucha expectativa sobre el desarrollo de estas elecciones en Colombia. Ya existen dos candidatos, se preveía que Petro gane una primera vuelta, no lo hizo, obtuvo el 40,33% de apoyo, es decir, 8.5 millones de votos. Y el outsider, algo que no se esperaba, no estaba entre los favoritos, Rodolfo Hernández, ex alcalde de la ciudad de Bucaramanga, logró un apoyo del 28%. Ellos disputarán la segunda vuelta el 19 de junio, pero algo que sí queda claro, compañeros, es la gran derrota del uribismo en estas elecciones luego de 20 años de gobernar nuestro vecino país. El Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe pierde en estas elecciones presidenciales y evidentemente también el apoyo que se venga más adelante. Una cosa que es importante que sepan los amigos televidentes es la importancia que tienen para nosotros las elecciones colombianas, porque tenemos una gran relación comercial. Es el segundo socio comercial para nosotros en Ecuador. Ayer el dólar, por ejemplo, se disparó a 4.200 pesos por cada dólar cuando se anunció el primer resultado, luego se estabilizó, ahora está nuevamente en 3.900. Nuestra balanza comercial es súper importante con Colombia, tanto como lo que le vendemos como lo que compramos a Colombia. Solamente para hacer un pequeño resumen. El señor Hernández fue alcalde de Bucaramanga en el 2015, sacó 77.000 votos y hoy ha sacado 5.900.000 votos. Es decir, en 7 años el señor Hernández ha logrado lo que la derecha conservadora y el liberalismo colombiano no lo ha podido hacer. El otro candidato pues fue alcalde de... Lo más anecdótico para el debate, chicos, es que Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante y la industrialmente más importante de Colombia. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, la capital y la ciudad más importante de Colombia, evidentemente, incluso por número de habitantes. Y el señor Rodolfo Hernández, también alcalde de Bucaramanga. Es decir, los tres principales que han quedado en primero, segundo y tercer lugar han sido alcaldes de dos ciudades importantísimas, en el caso de la capital y de Medellín, pero el señor Hernández, como hemos dicho, de una pequeña ciudad. Bucaramanga, para quienes no conocen, una pequeña ciudad que queda en el norte, cerca de la frontera con Venezuela, en el estado de Santander, si no me equivoco. Es una ciudad muy pequeña, hay mucha pobreza, es decir, más o menos aquí como podríamos hablar como Loja, más o menos, para tener una comparación. Es decir, viene de casi la nada. Y si usted analiza el mapa, lo vamos a conversar con nuestros amigos, ¿dónde ganó el señor Petro y dónde ganó el señor Hernández? Petro gana en las partes sur, frontera con Ecuador, frontera con el Perú, mientras que la derecha del señor Gutiérrez apenas gana en Antioquia y en Medellín, es decir, donde está, digamos, la fuerza política del señor Uribe. O sea, realmente fue un fracaso y una derrota. Y una cosa que llama la atención, chicos, es que el presidente Iván Duque no se ha pronunciado. Extrañamente, no ha dicho absolutamente, ni siquiera ha puesto un trino. En cambio, Fico Gutiérrez, y lo ha dicho, ya lo vimos en la nota, ellos van a apoyar a Rodolfo Hernández y de esa manera se prevé que podría haber una victoria potencial del candidato outsider, porque recibiría los votos tanto de Fico Gutiérrez como de Sergio Fajardo, quien por cierto quedó cuarto con 4%, y también fue candidato fue alcalde de Medellín y fue gobernador de Antioquia. Ahora, hablando sobre este candidato Rodolfo Hernández, tiene 77 años, su patrimonio es de $100 millones y él lo confesó así, abiertamente dijo, no quiero que estén hablando de mi fortuna, esta es la cantidad de dinero que tengo, $100 millones, y yo quiero devolverle a la gente todo lo que he conseguido. Es de esa manera que Rodolfo Hernández anunció que si gana la presidencia va a donar completamente su sueldo
para todas las personas. También ha sido polémico porque en una declaración pasada quiso hablar sobre Albert Einstein, el científico tan famoso, y se confundió y le dijo de nombre Adolfo Hitler. No puede ser. Entonces han dicho, lo comparan con eso. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Sí, exactamente. Es un candidato que no tenía gran experiencia, digamos, fuera del tema de la alcaldía, que estuvo tan solo 4 años y se retiró porque dijo que había una persecución. Él anteriormente fue concejal de Piedecuesta, que es un pequeño municipio también en el departamento de Santander, donde él nació. Él hizo su fortuna mediante una empresa de construcción de viviendas sociales, una compañía que lleva mucho tiempo ya en Colombia. Él viene de abajo, eso es cierto, hay que contarlo así, pero ha amasado una gran fortuna y por eso lo comparan bastante con Donald Trump. A diferencia de Petro, que recordamos fue un militante del M-19, esta guerrilla sobre todo urbana, esta guerrilla que tuvo presencia en las décadas de los 80, que ya obviamente dejaron las armas. Petro incluso fue alcalde de Bogotá, como lo dijimos también, y Gustavo Petro está muy vinculado con esa izquierda del chavismo, de Daniel Ortega, de Cristina Fernández. Con ellos se relaciona a Gustavo Petro. Sí, justamente, Lauta, por estos episodios que tú mencionaste de Rodolfo Hernández, no solamente se le compara con el expresidente estadounidense Donald Trump, sino también con el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram. Y efectivamente, cuando hacen estos comentarios, no es un halago lo que se le está haciendo a este candidato. Pero también hay un tema, y es que el discurso es populista, él lo ha dicho, es una derecha populista. Y él menciona que quiere acabar con la corrupción, pero él mismo ha sido investigado por corrupción. Si bien es cierto, esa investigación no se llevó adelante como tal, pero se decía que quiso beneficiar a uno de sus hijos en un contrato que se hacía con la alcaldía mientras él estaba como burgomaestre de la ciudad de Bucaramanga. Pero tiene este tipo de cuestionamientos también. Ahora sí tiene posibilidades, aunque no hay que descartar también el gran apoyo que tiene Gustavo Petro por su trayectoria y también por su discurso. De hecho, él justamente se ha mostrado un poco más conservador en sus posturas en esta última etapa de su campaña electoral, en la que ha dicho, por ejemplo, que él no va a nacionalizar ni va a expropiar a empresas ni tampoco a ciudadanos. Y además, él ha dicho que va a mantener la línea para que se conserve la economía colombiana, que de hecho es la 4ª economía de América Latina. Otro de los puntos importantes, compañeros, que habría que destacar, y también amigos televidentes, es cómo se realiza el sistema de conteo en las elecciones presidenciales de Colombia. Sí, es realmente un tema que hay que tomar en consideración, ya que es un conteo sistematizado que se toma en consideración los votos con anterioridad. Hemos visto que también ha habido una denuncia de algunos de los partidos políticos que se han sentido de alguna manera estafados por este proceso. Sin embargo, se ha anunciado oficialmente que no va a existir un reconteo de los votos. Y es importante también explicar el proceso, porque en el Ecuador, para ganar y ganar una primera vuelta, tienes que o superar el 50%, ¿verdad?, o ganar por más de 10 puntos sobre el segundo. En el caso de Colombia es obligatoriamente pasar el 50, no importa la diferencia que tengas con el que está atrás. En el caso de Petro le pasó por 12 puntos a Hernández, sin embargo, 3 millones. No alcanzó exactamente a poder ganar en primera, como sí lo hizo Álvaro Uribe en su primera elección, por ejemplo. Ahora, lo destacable, y yo creo que hay que copiar, me refiero al sistema y al proceso de escrutinio, es que a las 6 de la tarde tenían el 99.7% de los votos, con una seguridad que incluso los medios de comunicación le daban como cierto. Es decir, esa confianza y esa seguridad que dan los sistemas electorales en Colombia son envidiables realmente. Y un datito solamente para cerrar, Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, conjuntamente con Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolf, deben recordarlo. Fue muchas veces candidato presidencial, diputado, senador de Colombia. Vive aquí cerquita en Pasto. Y él se pronunciaba ayer que efectivamente pues, esto que ha sucedido en Colombia ayer es, digamos, un llamado de atención para esos grandes grupos conservadores y liberales que siempre han estado en Colombia y pues gobernando los últimos 50 años. Petro ha tenido una trayectoria, digamos, un poco más activa que otros ex líderes de la guerrilla, pero evidentemente ese fantasma de su pasado asusta, ¿por qué no decirlo? Sobre todo a las empresas, a las grandes transnacionales. Deben recordar que Colombia tiene una presencia de empresas transnacionales inmensa. Es el 4º país, efectivamente, donde más presencia de marcas internacionales existe. Incluso Amazon y otros grandes del comercio, está de Facebook y otras, incluso las realizaciones de Netflix y otras se dan en Colombia precisamente porque es un gran mercado. Es, digámoslo así, es
el mercado de consumo tiene 50 millones de habitantes y evidentemente eso da una pauta en la parte económica. Yo creo que esto va a ser muy polarizado, habrá que ver qué es lo que sucede con el transcurso de las semanas. Ya ha habido el apoyo literal del señor Gutiérrez, habrá que ver si Fajardo también lo hace y pues el resto será cuestión de días para ver cómo, si el discurso del señor Petro también baja un poco el nivel y no asusta tanto a los inversionistas, que es un poco la preocupación. ¿Y cómo se dan estas alianzas políticas de cara a la segunda vuelta electoral en nuestro vecino país de Colombia? Hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con los detalles de lo que fue toda la participación de Richard Carapaz en una de las competencias más importantes del mundo, si no la segunda más importante en ciclismo, el Giro de Italia. Ya regresamos después de la pausa. Recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este lunes, las placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. 7:36 de la mañana, como lo anunciamos, está con nosotros el doctor Juan José Morillo. Él es vocal del Consejo de la Judicatura y vamos a tratar este tema que ha sido sin duda alguna polémica por este conflicto que parece ser existe con a un titular de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, que ha acusado directamente a los dos miembros, tanto el presidente Fausto Morillo como al vocal Juan José Morillo, de querer de alguna otra manera torpedear los procesos de la Corte Nacional de Justicia, incluso ha hablado de persecución. Doctor José Morillo, muy buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, empecemos, como dicen en las conversaciones de pasillo, por el principio. Y esto nace en función de que ustedes abren un expediente de investigación para que otro juez de la Corte Nacional investigue a un presidente suspendido, Iván Saquicela, porque un abogado presentó una queja diciendo que no había celeridad en el proceso de extradición del caso del expresidente Rafael Correa. Ahí inicia todo eso. ¿En base a qué argumentos, bajo qué marco jurídico ustedes inician esta investigación y lo suspenden al juez? Gracias. Es importante señalar que tanto el Código Orgánico de la Función Judicial como sentencia de la Corte Constitucional han establecido que el Consejo de la Judicatura tiene facultad para poder iniciar procesos disciplinarios en contra de los funcionarios judiciales. En este sentido, el Consejo de la Judicatura ha receptado una denuncia presentada por un ciudadano y abogado, pues en libre ejercicio, quien manifiesta en su denuncia que existe un retardo, o existiría un retardo que manifiesta él, por alrededor de un año al no haber tramitado la extradición del expresidente Rafael Correa. En este sentido, él manifiesta que el funcionario denunciado estaría inmerso en una falta gravísima determinado en el artículo 109.7, que establece casos de negligencia manifiesta, error inexcusable o dolo. De acuerdo a la sentencia establecida número 10 de la Corte Constitucional, se determina que el Consejo de la Judicatura no puede iniciar un proceso disciplinario si no cuenta con una declaratoria previa jurisdiccional. Es decir, el juez superior, o en este caso un juez de la Corte Nacional de Justicia, es quien deberá determinar si existe una presunción para establecer recién un procedimiento disciplinario administrativo. Es decir, el Consejo de la Judicatura tomó esa denuncia que llegó en contra del servidor Iván Saquicela y lo remitió inmediatamente a la Corte Nacional de Justicia. La Corte realizó un sorteo ante el Pleno y se ha establecido un juez ponente, como llamamos. No hay persecución, no hay persecución al pero doctor en absoluto. Aquí, ustedes no han presionado al doctor, al abogado que presionó. Aquí es importante señalar que el Consejo de la Judicatura, con la misma celeridad que el señor Saquicela solicitó
antes para suspender a una jueza de primer nivel en Santa Elena, pues así ha actuado el Consejo de la Judicatura. Aquí es importante recalcar, por favor, a la ciudadanía, que aquí no hay jueces de primer nivel, segundo nivel y peor de tercer categoría, diríamos yo. Todos los jueces, incluidos jueces de Corte Nacional, tienen el mismo tratamiento porque nadie está sobre la ley. Aquí no existe ninguna persecución. El señor Saquicela está tratando de crear una historia dentro de este tema de persecución, la que no existe. En este sentido, aquí se le ha suspendido y está tramitándose ante sus compañeros de la Corte Nacional de Justicia. Aquí la pregunta ¿es pertinente que el señor Saquicela esté de presidente de la Corte Nacional de Justicia cuando sus compañeros, el juez ponente, tiene que tramitar la declaratoria previa jurisdiccional? Doctor, pero bueno, el abogado Guamán ha dicho que ha recibido presiones de parte de ustedes, usted lo está descartando. Sin embargo, sí quisiéramos conocer si ustedes han tenido contacto con él, porque de la misma manera que él llamó a Saquicela, quisiéramos saber si en algún momento conversó con usted o con el presidente Murillo. De ninguna manera, en absoluto. Son historias que está creando el señor Saquicela para confundir a la ciudadanía. Aquí, el que ha ratificado, que ha tomado contacto con el denunciante es el propio señor Saquicela. Y esto ya es un tema en el ámbito penal, en el cual se ha presentado una denuncia por intimidación, y en ese sentido la Fiscalía General del Estado es quien deberá impulsar y llevar a cabo las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos enfocados en el ámbito administrativo, eso es lo que continuará respecto a este tema y deberemos dar el impulso que corresponda. Pero doctor Murillo, esta denuncia que se hizo por parte del abogado Guamán en el ámbito administrativo ya fue retirada. Entonces, por eso justamente el doctor Saquicela decía que se debería archivar el proceso que administrativamente se sigue en su contra en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué va a pasar con esto? Mire, aquí tenemos un procedimiento que está absolutamente reglado y claro. El artículo 22 del reglamento de la potestad disciplinaria en contra de los funcionarios de la función judicial establece de forma clara y expresa que se le otorgará al denunciante que presente un desistimiento el término de 2 días para que concurra al Consejo de la Judicatura y reconozca su firma y rúbrica. El día de hoy, día hábil, se le está notificando al abogado Guamán a fin de que él deba concurrir durante estos 2 días a fin de que reconozca su firma y rúbrica. Una vez que se solvente este requisito que establece el reglamento, pues si es que él manifiesta y ratifica su desistimiento, pues inmediatamente el Consejo de la Judicatura, como en todos sus actos, pues procederá a levantar la suspensión, porque aquí es importante seguir recalcando que no es una sanción, es una suspensión, es una medida preventiva que ha establecido el Consejo de la Judicatura. Doctor Mario, pero ustedes destituyeron al director provincial de la SUAY, de la Judicatura, justo un día antes de que el juez tenía que presentar, mejor dicho, pronunciarse sobre un recurso presentado por el doctor Saquicela. Entonces, como que suena extraño. Explíquenos por qué justo un día antes le sancionan, le suspenden. Mire, primero, no es una destitución. Los directores provinciales a nivel nacional son servidores de libre nombramiento y remoción, es decir, son cargos del nivel jerárquico superior. Nosotros desde el mes de abril estamos iniciando un proceso de evaluación a todos los directores provinciales del país y hemos realizado alrededor de 5 cambios de directores provinciales. Otra historia creada por el señor Saquicela pretendiendo indicar que se ha retirado de a un director de libre nombramiento y remoción a fin de ejercer tal vez una injerencia dentro del proceso que al siguiente día. No, aquí nosotros no hay coincidencias, es una planificación que establece el Consejo de la Judicatura para poder realizar estos cambios administrativos, no son destituciones, son
cambios administrativos por la jerarquía que tienen estos directores provinciales. Otra cosa que llamó la atención es que los presidentes de corte que estaban aquí, creo que en un evento, un viernes, hicieron una rueda de prensa y salieron a decir pues, que están preocupados por esta situación que vive el titular de la corte con la judicatura, y ustedes habían notificado a todos los directores de la judicatura a nivel nacional que se investigue la actuación de estos jueces, en qué circunstancias y si estaban en su horario de actividad profesional, porque aparentemente pues, podrían ser sancionados de no serlo. Eso suena como a no se metan. Mire, aquí es importante nuevamente aclarar, porque se pretende de alguna forma vender la idea de una injerencia o peor aún, coartar el derecho a expresión de las personas. Aquí el Consejo no está para ello. Aquí lo que sucedió es que los señores jueces de cortes provinciales del país solicitaron un permiso para concurrir y asistir a un evento académico que incluso ha sido financiado por un estamento internacional. Nosotros creo que debemos de esta manera, a través de nuestras facultades de control disciplinario, pues solicitar que se nos aclare sí que concurrieron a esto y aprobaron el curso y de esta manera no interrumpieron el permiso que se les otorgó. Bajo esta circunstancia, inmediatamente tomaron contacto la Asociación Ecuatoriana de Magistrados del Ecuador. Por supuesto, los hemos recibido, como recibimos a todas las personas. Nos han planteado esta circunstancia, que no se ha interrumpido el servicio, que tampoco el curso al cual asistieron ha sido interrumpido. En esa línea también han contestado los señores presidentes de las cortes provinciales que estuvieron ahí en esta reunión y han manifestado lo mismo, han ratificado por escrito. Y adicionalmente otros señores presidentes como son Pichincha, como son Cotopaxi, entre otros, no concurrieron a esta rueda de prensa, sí concurrieron acá al evento y han aclarado. Por ello el Consejo de la Judicatura, una vez satisfechas las aclaraciones al respecto y que no se ha vulnerado ninguna circunstancia del tema, se ha procedido inmediatamente a cerrar esta investigación. Es decir, ningún juez, ningún presidente de corte provincial ha sido, pero no podemos magnificar y decir que se les quiere perseguir o se les quiere sancionar. Esa es la historia que está relatando el señor Saquicela dentro de todo este tema, que no lleva más allá de una suspensión, y que si es que él no tiene responsabilidad y se le plantea la inocencia, pues inmediatamente se levanta y él seguirá en sus funciones. Aparte, ya será el tema de Fiscalía, que investigarán ya el proceso, lo que ha sucedido realmente en este caso. Doctor Morillo, ¿pero no le parece a usted que tanto el tono que ha ocupado el Consejo de la Judicatura como el doctor Saquicela y esta especie de disputa que hay aquí no ahonda en la crisis que existe en la justicia? Y no solamente el tema de justicia, sino estamos hablando de un tema institucional que así lo percibe la ciudadanía. La Asamblea tiene por su parte su crisis, y ahora también la justicia en esta especie de disputa que existe. Mire, nuevamente me quedo muy sorprendido, porque ¿quién ha generado, quién ha realizado esta pugna, si así ustedes lo quieren determinar? Ha sido el propio señor Saquicela. Recordemos rapidito la historia. Renuncia la señora Maldonado, María del Carmen Maldonado, y el 3 de febrero el Consejo de la Judicatura, bajo una potestad que tiene el Pleno del Consejo, elige al presidente Fausto Murillo, y el 7 de febrero está visitándonos el señor Saquicela con todo el Pleno de la Corte. Firmamos un oficio conjunto, el Consejo de la Judicatura y la Corte, solicitando recursos al Ministerio de Finanzas, solicitando la designación de conjueces. Hemos trabajado de manera conjunta. Yo no sé en qué momento el señor Saquicela, ya que una acción que no es nuestra, una elección de una terna, una selección del presidente, pues empieza de alguna manera a retirar una terna, empieza a hacer movimientos que ya son políticos. O sea, si ustedes se dan cuenta, la estructura en la cual ha actuado, esto ya nos lleva a nosotros a pensar otra circunstancia, pero el conflicto nosotros no hemos hecho. Entonces, ustedes abren la puerta a sentarse a conversar con el doctor Saquicela, a limar asperezas, a una conciliación de parte de ustedes. ¿Hay esa apertura? Mire, el Consejo de la Judicatura, así como recibió a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados del Ecuador, puede recibir, si es que él
necesita explicaciones en relación a lo que está sucediendo, pues está abierto, porque eso es el debido proceso. Esto es lo que el Consejo de la Judicatura, un consejo de puertas abiertas. Doctor, quisiera también cerrar esto con, bueno, ya con el tema de gestión administrativa. Y es que he escuchado a muchos jueces de primer nivel en ciertas unidades judiciales de quejarse de que falta computadora, que no vale el sistema, se cae el internet, que las audiencias vía Zoom a veces no se pueden realizar, incluso hasta que falta aire acondicionado. Efectivamente falta gestión en la administración del Consejo de la Judicatura en como sus facultades, digamos, una de sus facultades es dotar efectivamente de todas las facilidades administrativas y técnicas para la buena operatividad de los jueces. Sí, Byron, y quiero solo tomar un minuto en la respuesta que faltó aclarar esto también. Podemos conversar, pero no del tema disciplinario, porque yo me convierto como un juez y a un momento tendré que tomar una decisión. Eso hay que aclararlo. Yo, en su momento, ya cuando tengamos la declaratoria previa, tendrá que ir al Consejo de la Judicatura y yo tendré que resolver dentro del Pleno del Consejo. Por eso es importante los 5 vocales. Yo y los 5 vocales, perdón. Le respondo lo que usted me está indicando. Mire, el país creo que ha estado en un momento de crisis en relación al tema económico. De historia se conoce de que la justicia ha sido no tratada de manera equitativa con otras funciones y siempre ha habido la problemática de recursos. Sin embargo, es importante recalcar que el gobierno nacional del presidente Lasso se ha concientizado, diría yo. Y eso es un trabajo que hemos venido realizando los vocales del Consejo de la Judicatura. Hace más de 3 años no tuvimos el apoyo del anterior periodo, ahora lo hemos tenido y se nos ha entregado 63 millones de dólares en los cuales se ha aprobado un proyecto de modernización del sistema de justicia. Ya está empezando Este año se nos haya entregado alrededor de 23 millones de dólares. En este momento ya hemos cerrado un proceso de los grandes que tenemos. Se va a adquirir 4.500 computadores para 2.000 jueces que existen y adicionalmente secretarios y gente que recibe en ventanilla los escritos. Es decir, estamos ya en un proceso. Hemos establecido nuevos modelos de gestión. Hemos establecido tribunales fijos, que es lo que requerían los abogados, que requería la ciudadanía. Ahora, ¿qué estamos enfocados? En dar mantenimiento a las autoridades judiciales. Nuestro presupuesto que se ha establecido son $800,000. Nosotros necesitamos $5 millones para poder hacer un mantenimiento a toda la infraestructura. Y para estamos trabajando. Y la seguridad física de los funcionarios, hemos visto cómo asesinaron a un fiscal, hay amenazas, hay un juez que ustedes le han dado permiso para que haga teletrabajo por sus amenazas de muerte. ¿Cómo van a estar ahí? Mire, el Consejo de la Judicatura tiene establecido un protocolo de seguridad, pero siempre y cuando nosotros seamos alertados en relación a temas puntuales de amenazas, inmediatamente activamos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Gobierno, el protocolo de seguridad y les hemos dado seguridad a ciertos jueces. Ya lo otro, en relación a lo que usted manifiesta, vamos a concurrir al Ministerio de Gobierno presentando un plan de seguridad en las unidades judiciales, a fin que se nos apoye ¿A todas y se o nos solo aporte. penal? Yo creo que a todas, porque necesitamos tener en todas las unidades judiciales una protección y un resguardo a todos nuestros jueces que están cumpliendo su rol y su papel de manera adecuada dentro de las unidades judiciales. Doctor Morillo, muchas gracias. El doctor Juan José Morillo, el vocal del Consejo de la Judicatura. 7:52, vamos a una pausa. Seguimos informando, amigos televidentes, que bueno que nos acompañe cuando son las 7:54. Un atentado se registró en los exteriores de la VC de la Florida Norte en la ciudad de Guayaquil. Un vehículo tipo taxi explotó, lo que provocó daños en un patrullero. Ahí estamos viendo las imágenes precisamente. Inmediatamente equipos de la policía desplegaron sus unidades especializadas y de inteligencia para dar con los responsables de esta detonación. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en redes sociales señaló que la acción estaría motivada por una limpieza de grafitis de la organización delincuencial Los Tiguerones. La Fiscalía también inició una investigación de oficio. Por este caso ya existe un detenido, Carolina.
Así es, están adelantando ya las investigaciones en este caso, que llama muchísimo la atención el hecho del incremento de los incidentes con explosivos. Si nosotros hacemos un recuento de lo que ha reportado el Ministerio del Interior en lo que va de 2022, hay 45 episodios de estos similares y una docena se han registrado en Guayaquil. Como decimos, la policía está investigando con el trasfondo de lo que ha ocurrido. Dicen que tiene que ver con una limpieza de grafitis que justamente realizaron los uniformados en la zona para eliminar todas estas insignias relacionadas con ciertos grupos delictivos, entre ellos los tiguerones. Pero escuchemos las declaraciones de la Policía Nacional. Mantenemos la hipótesis que posiblemente este atentado es de este grupo delictivo conocido como los tiguerones, por cuanto habían dejado una leyenda escrita en el capó de un vehículo que se encontraba conjunto a la explosión del vehículo. Esta represalia es por los trabajos que días anteriores la policía viene realizando en la recuperación de espacios públicos en los que se habían borrado unos grafitis que son simbolismos de estos grupos delictivos. El viernes en la noche, un conductor de un taxi fue asaltado, le robaron su vehículo y 2 días después, cuando se enteró en las noticias de que había explotado un auto que era un taxi amarillo, igual características, acudió al sitio ahí en el norte, en el sector de la Florida, y descubrió que era su vehículo. ¿Por qué les cuento esto? El nuevo modus operandi es robar autos, robar motocicletas que se utilizan después para diferentes delitos. En este caso, los coche bomba, pero también para el sicariato. Recordemos que muchos vehículos son robados previamente, por eso si usted le llegara a pasar, pues acuda a presentar la denuncia, pero también esté pendiente porque cuando se realizan este tipo de operativos muchas veces son autos que no eran evidentemente de las bandas. Ahora, con el tema de los grafitis, sobre todo en Durán, hay muchos sitios donde están estas grandes grafitis, grandes murales que dicen los Chone Killers. También los tiguerones, hay de diferentes agrupaciones. Es su manera de ellos de poder mostrar su presencia y su control en los diferentes sectores. Los Tiguerones es una banda que tiene sobre todo más presencia en Esmeraldas, donde incluso hace 2 semanas pusieron un coche bomba también para poner como una especie de represalia y de asustar tanto a la población como decirle a la policía, estamos mirándoles y estamos cerca de ustedes. Lo que tú comentas, Lautaro, es verdad, sobre todo el temor, meter miedo, eso es lo que buscan estos actos violentos, de extrema violencia, como poner una bomba, porque evidentemente si es que un ciudadano está pasando por ahí, así sea la madrugada, pues podría incluso hasta morir. El objetivo de esta gente no solamente amedrentar a la policía, como dijo un morador de la Florida justo cuando lo entrevistaba ayer un medio de comunicación, dijo, imagínense si a la policía le atentan y le ponen bomba, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Entonces, claro, ese miedo que están metiendo estas organizaciones delictivas evidentemente genera más psicosis de la que ya hay en todos los barrios, sobre todo en estos barrios, la parroquia Jimena, por ejemplo, Tarqui, en Guayaquil, Pascuales, la parroquia Pascuales, donde está, digamos, lo más fuerte y donde todavía existe, ojo, el toque de queda. Es decir, de 11 de la noche a 5 de la mañana, nadie en la calle. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que esta gente puede transitar y poner la bomba ahí? O sea, es las dudas que le quedan a los ciudadanos, porque claro, sí, hay una sensación de indefensión que lamentablemente pues, el gobierno tendrá que, con sus medidas adoptadas y obviamente a través de los organismos de seguridad como la policía y las Fuerzas Armadas, hacer presencia para desincentivar a estos violentos. Precisamente con ese mensaje nos quedamos nosotros, amigos televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la presente emisión informativa y les esperamos a las 22 horas en punto con más noticias. Compañeros, un excelente inicio de semana, que les vaya muy bien en este viernes. Gracias. Hasta pronto, amigos. Buen día. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este lunes, las placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.